Los Escribano encargan a JP Morgan una venta de acciones en Indra para cumplir con la SEPI. Los hermanos Escribano dan pasos para acercar posturas con Moncloa. La familia ha encargado a JP Morgan, su banco de cabecera para sus inversiones, buscar posibles interesados en hacerse con su participación del 14,3% en Indra, según trasladan a Voz Populi fuentes conocedoras. Entre las opciones sobre la mesa están tanto una eventual venta parcial como total de este paquete, en un contexto marcado por las exigencias del gobierno para reactivar la integración de Escribano Mechanical y Engineering, EMIE, en Indra. Fuentes oficiales tanto de EMIE como de JP Morgan no hicieron comentarios sobre esta información. Este movimiento respondería al pacto alcanzado por los hermanos con Moncloa con vistas a allanar una fusión de Indra con la empresa familiar, según distintas fuentes del mercado. La principal condición trasladada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a través de la cual el gobierno lidera el accionariado de Indra con un 28% es mantener una posición dominante en la empresa, lo que obliga a articular la eventual fusión sin que los escribanos superen el peso del holding público. La complejidad radica en la valoración de EMIE en estos momentos, sensiblemente superior ya a los 2.000 millones de euros, según las estimaciones con las que trabajan los propios Ángel y Javier Escribano con el asesoramiento de JP Morgan. En este escenario, la reordenación de su participación en Indra actualmente del 14,3% del capital se perfila como una de las claves para facilitar la operación. Las mismas fuentes señalan que cualquier movimiento pasa por coordinar la estructura financiera de esa participación, en parte ignorada como garantía frente al propio JP Morgan, que participó en la financiación de la entrada de los Escribano en Indra. Fuentes del mercado consultadas por este diario consideran que esta fórmula podría resultar funcional para las partes implicadas. Bajo ese esquema, los Escribano podrían obtener liquidez con su participación actual, reducir la carga financiera asociada a esas acciones y afrontar la eventual integración de EMIE con un peso final más equilibrado en el capital de Indra. Esta lectura sostiene que en caso de fusión, con una valoración de EMIE de 2.300 millones lo mínimo que aceptarían los hermanos, como avanzó el economista, y una capitalización de Indra en el entorno de los 9.000 millones, la participación de los Escribano difícilmente se mantendría por debajo de la SEPI sin una venta previa de acciones o sin una reordenación más amplia del accionariado. Esa interpretación, no obstante, se mueve por ahora en el terreno del análisis financiero y no de una estructura cerrada. Las fuentes consultadas subrayan que los contactos con JP Morgan tienen por objeto explorar posibles inversores o escenarios de desinversión, sin que se haya rubricado una fórmula definitiva sobre el volumen a vender ni el encaje final de esa eventual operación en la integración de EMIE. Contactos entre Moncloa y los Escribano. Estos movimientos se producen en paralelo a los contactos abiertos entre Moncloa y el entorno de los Escribano para tratar de descomprimir la situación tras meses de bloqueo y tensión. Como adelantó este medio, ambas partes trabajan en consensuar una fórmula que haga viable la operación, todavía en una fase preliminar y sin que por el momento esté previsto elevarla al Consejo de Administración de Indra. El proceso tiene su origen en el pacto que desembocó en la salida de Ángel Escribano de la presidencia de la compañía. Fuentes conocedoras apuntan a que ese acuerdo incluía despejar la cúpula como paso previo para retomar el análisis de la integración, en un contexto marcado por el conflicto de interés que suponía que el presidente de Indra fuera asimismo propietario de la empresa a integrar. Antes de alcanzar ese acuerdo, los Escribano exploraron distintas alternativas para poner en valor a EMIE, incluido el interés de grupos internacionales como Rheinmetall, que llegó a situarse como posible vía de salida. Aunque esa opción no se ha materializado, su aparición en el tablero ha actuado como elemento de presión en las negociaciones con el Ejecutivo, que ha hecho saber a los hermanos que podría vetarla. Con todo, EMIE se ha posicionado como la principal alternativa al alcance de Moncloa para apuntalar a Indra como el campeón nacional de defensa mientras la OTAN aprieta al gobierno español para ejecutar un mayor gasto en el sector. En este contexto, las fuentes consultadas apuntan a que el entendimiento alcanzado entre las partes pasa por dar prioridad a la integración en Indra, siempre que se encuentre una fórmula de fusión como quieren los hermanos que respete las condiciones del gobierno. Entre ellas, mantener el control público de la compañía y resolver el encaje accionarial de los Escribano. La reordenación de su participación se perfila así como una de las vías para desbloquear una operación que el Ejecutivo considera estratégica en el ámbito de la defensa. No obstante,
Las mismas fuentes insisten en que el proceso se encuentra aún en una fase incipiente y sujeto a múltiples condicionantes, tanto financieros como políticos.